Buenas noches, hermano. Damos gracias a Dios por esta bendición, ¿verdad? Gracias por la invitación a compartir con ustedes la palabra de Dios. Queremos esta tarde alabar al Señor, ¿no? Queremos dar honra al que es digno. Yo quiero hablar un poco acerca de mi testimonio, un poco. Yo soy de ahí de Morelia, vivo desde hace 27 años ahí en Morelia. Soy originario de Guerrero, pero yo fui a estudiar allí a la ciudad de Morelia, una profesión, ingeniería civil. Es algo que hago aparte de predicar y de servir a la iglesia. Sin embargo, Dios tuvo otros planes, ¿no? Mi idea era llegar a Morelia y regresarme a trabajar, pero Dios me alcanzó. Dios tuvo misericordia de mí y Él tenía otros planes, y desde que creía el Evangelio, pues se quitó esa idea de regresar y hacer algo en lo secular, en las cosas de este mundo. Ahora es mi enfoque a servir al Señor. Mi esposa la conocí allí en Morelia también, una predicación. También ella no es de ahí de Morelia, es originaria del DF, hoy Ciudad de México, pero sus padres son de ahí de Acámbaro, su papá, y ella fue a estudiar también una profesión, y pues ahí nos conocimos gracias a la predicación del Evangelio, gracias a que Dios llama a través de este ministerio tan honroso. Tenemos dos hijos, David y Efraín, o Efraín y David. Por ahí andan. Efraín es un poco más conocido, ¿verdad? Él ha venido aquí con ustedes. Doy gracias a Dios porque pues también mis hijos están ocupándose en cosas dignas, en las cosas del Señor, y para mí es una bendición. Es una de las cosas que yo he estado pidiendo al Señor y buscando, que también mis hijos pueden conocer de cerca al Señor, que puedan servirle y que puedan honrarle. Y pues también me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Muy pocos conocía, algunos ya viejos, sí los conozco, ¿verdad? Pero hay otros que aunque son grandes en edad, pero no había tenido el gusto de conocerles, y pues me da mucho gusto, hermano. Yo quiero esta noche que Dios me use y ser de bendición a ustedes. Ese es mi propósito, y que Dios pueda hablarnos a través de su palabra, que es el medio que Él usa para darnos a conocer su verdad, ¿sí? Quiero leer un pasaje, quiero compartir con ustedes en el libro de Amós, capítulo 3. ¿Lo tienes? Dice en el versículo 3: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de concierto? Quiero leer nomás ese versículo, hermano. Hay muchas preguntas aquí y son muy interesantes, pero quiero quedarme en esa pregunta esta noche, y quiero a través de esta pregunta que hace este profeta, hablar a ustedes acerca de algo que en estos días yo estuve considerando, no como algo importante, sino como algo esencial, algo mucho más que importante, algo del cual no podemos pensar que podemos seguir en la vida cristiana sin tener esto en mente: el andar juntos, estar en concierto. La unidad o la unanimidad es muy importante, hermano, en la vida cristiana. La unidad en varias áreas de nuestras vidas nos lleva a realizar grandes cosas. La Biblia dice que la iglesia debe estar unida, debe actuar unida,
¿sí? En la familia vemos que la unanimidad o estar de acuerdo como familia en los proyectos, en tantas áreas es muy importante. La educación de los hijos, el cómo enseñar a los hijos, el cómo criar a los hijos en una pareja, en un matrimonio, es muy importante. Es la razón por la cual la Biblia nos dice que no debemos unir en yugo con los infieles, porque no hay unidad. Sí, yo he escuchado algunos testimonios de hermanos, buenos hermanos que tomaron la decisión de tomar mujer o al revés, mujeres tomar esposos inconversos, y quizás al principio sonaba de una manera que podíamos llevar una buena relación. Es más, muchas veces los jóvenes llegan a pensar que ellos van a lograr el cambio que quizás esperan, y muchas veces no sucede. ¿Sí? Muchas veces nos encontramos peleando en el matrimonio, nos encontramos en una contienda cuando se supone o es el plan de Dios que un matrimonio funcione en unanimidad. ¿Sí? Con una sola idea. Por eso hasta el matrimonio se nos enseña por el Señor que ya no son más dos, sino es uno solo. ¿Sí? Y yo pienso muchas veces que es muy difícil llevar un matrimonio cuando sabemos que la mujer, por ejemplo, en mi caso, mi esposa fue criada con una mentalidad, con una idea. Mis suegros, no siendo cristianos, inculcaron ideas, pensamientos, cosas que ella tendría que perseguir, y aún en cómo comer, en cómo vestir, en tantas cosas. Es importante, ¿verdad? Y yo fui criado pues de otra manera, quizás no muy similar. Y entonces cuando nos juntamos empieza a haber algo de diferencia. Yo creo que los que tienen un matrimonio saben, ¿verdad?, qué es esto. Pero sabes, si tenemos a Dios en nuestras vidas, creo que esas cosas, aprendiendo de la Biblia, se corrigen y pueden llegar a funcionar muy bien. Pero cuando no es así, hermano, yo creo que debes pensarlo, y muy seriamente, porque Dios no se equivoca. Es una contienda difícil. Mira, hoy en día tardan más en planear una boda que en separarse. Hoy en día así lo es. Yo he visto, he escuchado y gente cerca de mí que por años se trataron, o por mucho tiempo se trataron, y nomás se casaron y ya quedaron a muy corto tiempo, buscaron la separación. Y es porque, hermano, el estar de acuerdo no es una manera que debemos pensar liviano. Es algo que hace funcionar, es algo que da victoria, es algo que nos ayuda a avanzar. Y más, hermano, que en este mundo tenemos tantas cosas en contra, tantas cosas que vienen a hacernos las cosas más difíciles. Ahora yo quiero que pienses en la unanimidad, o en estar en acuerdo en la iglesia. Sí, no solamente el matrimonio es importante, pero en la iglesia el estar en acuerdo, el tener unanimidad, es algo que Dios quiere ver en la iglesia. Pero sabes, nos damos cuenta muchas veces que esto es muy difícil. ¿Sí? Los últimos años, las iglesias han sido afectadas mucho por la falta de unanimidad. Sí, muchas veces, hermano, nos encontramos contendiendo, nos encontramos desgastando nuestro tiempo, ocupando nuestro tiempo en cosas que no debieran ser.
Sí, hace rato estábamos comentando sobre las cosas que han surgido durante los ministerios de los hombres que nos trajeron la palabra de Dios, y nos damos cuenta cómo hoy en día es muy difícil que podamos encontrar hombres con de veras la mirada o la idea de glorificar solamente a Dios y trabajar unidos para la gloria de Dios, para el bien de las almas. ¿Sí? Sabes, yo recuerdo, yo visité esta iglesia años anteriores, y de veras es una bendición poder encontrar grupos grandes, y este era uno de ellos. Y hace rato el hermano nos comentaba acerca de la predicación en el centro, y cómo en años anteriores era algo de veras de bendición, ¿no? Era encontrar muchos quizás en desacuerdo, ¿verdad? Muchos llegaban quizás para contender, para estorbar la obra, pero sabes, los que estaban ahí predicando, los que llegaban ahí para evangelizar, no estaban contendiendo entre ellos, sino estaban buscando quién era mejor, quién era así. La contención era externa, era con los incrédulos. Pero sabes, hoy en día que quizás la contienda que la iglesia está enfrentando, y es triste, es interna, ¿sí? Y es falta de estar en acuerdo. Es falta de tener unanimidad. Es falta de poder aprender a trabajar, no con nuestros intereses, sino los intereses del Señor, para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia. Sí, hace falta, hermano, enfocar nuestra mirada en cosas de veras espirituales, no carnales. Sí, y es algo que yo he estado considerando estos días, y yo quiero de veras que pienses en esto. Pero sabes, lo que más me llamó la atención, y es lo que yo quiero enfatizar durante estos días que voy a estar compartiendo con ustedes, hermano, es lo que el profeta está hablando aquí, de estar en acuerdo. Pero sabes, no, yo creo que es importante en la iglesia, yo creo que es importante en los matrimonios, pero sabes, el acuerdo fundamental o primordial en el cual debemos trabajar nosotros es estar en unanimidad, en acuerdo con nuestro Señor. ¿Sí? Pensar como el Señor. A veces pensamos o decimos, es que es muy complicado, y sí, es muy complicado, y a veces pensamos, es que no sabemos cómo. Pero hermano, no debemos ser ignorantes de esta cosa. ¿Sí? Algo que impide a nosotros tener avance o tener victoria o alcanzar cosas es cuando no estamos en sintonía con el Señor. Cuando nuestros planes no van al mismo rumbo que el Señor quiere. Cuando nosotros pensamos de una manera distinta a la manera que Dios piensa. ¿Sí? Es difícil. Mira este versículo, yo siempre lo uso allí en la plaza para predicarle a los incrédulos acerca de la salvación, porque ellos tienen su manera de pensar, tienen su idea, y piensan que Dios se tiene que ajustar a lo que ellos creen. Es la idea religiosa. Ellos no les importa si está en la Biblia o no está en la Biblia. Lo que ellos piensan es que lo que Dios debe considerar es que ellos tienen buena intención, y eso no es cierto, hermanos. ¿Sí? Muchos están yendo al infierno con muy buena intención. Muchos están haciendo naufragio en sus vidas, aunque tienen muy buena intención, y la razón es que pasan por alto lo que Dios dice. Que no, esto es algo que, hermano, necesitamos individualmente, pero también lo necesitamos colectivamente como iglesia. ¿Sabes? Dice ahí la palabra de Dios
Yo no quiero leer tantos versículos, hermano, porque me cuesta un poco de trabajo leer sin luz, ¿verdad? Pero quiero que pienses cuando dice la palabra de Dios, ahí Cristo dice, escudriña las escrituras. Ellas dan testimonio de mí. Y él está contendiendo ahí con unos religiosos. Según ellos están creyendo en Dios. Ellos están sirviendo a Dios. Ellos están altercando con el Señor. Y ellos están diciendo, hasta citan que creen en Moisés y hacen cosas que a Dios le agrada. Y Cristo dice, no te engañes. Mira, es más, Cristo dice a ellos, mira, yo no les voy a juzgar. A Moisés, en quien ustedes esperan, él les va a condenar, él les va a juzgar, porque si ustedes creyeran en él, creían en mí. ¿Sí? Yo quiero que pienses que no es, hermano, nosotros la manera de pensar de la misma manera que el Señor, no es por un sueño que nos va a venir. No es porque estemos tanto tiempo en el teléfono escuchando predicadores o viendo predicadores o viendo relatos o cosas así. Es escudriñando las escrituras. No hay otra manera más fácil o mejor de poder conocer qué piensa Dios en todos los asuntos o en todas las áreas de nuestras vidas. No hay otra manera de cómo poder alcanzar el entendimiento sino a través de la palabra de Dios. Sí, no es opcional el leer la Biblia para poder estar en sintonía con Dios. Es algo que necesitamos, créeme. Es la razón que dice, no solo con pan vivirá el hombre, es con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a veces pensamos que podemos tener buenas ideas, buenos pensamientos, hablamos hace rato de la falta en las iglesias de visión. ¿Sabes cómo van a venir las buenas visiones? De aquí. Créeme. Porque la visión mejor para esta iglesia, ¿sabe quién es el que la tiene? El Señor. ¿Sí? ¿Y cómo lo vas a saber? Leyendo la Biblia. Es leyendo, escudriñando, de veras, dando tiempo a este libro. Nosotros, hermano, no podemos, y no hablamos o no enseñamos por lo menos de algo externo que tú puedes tener. Yo sé que sí hay muchas ayudas, pero lo único importante es que dice Dios, que dice el Señor. Hay otro pasaje que Pablo nos habló y nos mostró acerca de esto, es acerca de que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. A veces nos cuesta no pensar que podemos tener planes acertados, que podemos tener la solución a las cosas que pasan en la iglesia. Y sabes, si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos escudriñando la palabra de Dios, pues quizás ahí está el problema. ¿Sí? Hermano, no es este libro que debe ser ajeno a nosotros. Cualquier cosa, hermano, puedes carecer de habilidades en cualquier otra área, pero que no sea de la palabra de Dios. Que no sea tu comunión con Dios a través de la escritura, a través de la oración, a través de llegar a la congregación. Que no sean estas cosas para nosotros como una opción nada más. Son cosas esenciales, hermano. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que dice la palabra de Dios. En Miqueas capítulo 6. Algo que habla el Señor acerca de la manera en que podemos andar con Él, porque es lo que dice, andarán dos juntos si no estuvieran en concierto. Es difícil, ¿verdad? Es difícil andar con dos que no están así.
Imagina cuando hay dos aquí en la iglesia que no están en la misma sintonía. Ustedes lo han vivido, ustedes lo ven. Hay mucha contienda, ¿no? Y esto no debe ser, hermano. Yo sé que muchas veces decimos es que hay lugar para pensar diferente. Sí, hay lugar para pensar diferente, pero recuerda que tenemos a la mente de Cristo. Tenemos el Señor que nos dice cómo debemos pensar. No es como tú piensas que debes pensar. Él dice cómo debes pensar. Sí, dijo ahí el Señor que en Miqueas 6 hay 3 cosas que menciona que son esenciales para andar con el Señor. Él dice, menciona que es hacer juicio. Sí, es una de las cosas que Él pide, hacer juicio, amar misericordia y humillarte para andar con Dios. Sí, es lo que Él dice. Y estas 3 cosas a veces pensamos que no son tan importantes. Pero estas 3 cosas, hermano, nos pueden llevar a tener una relación más estrecha con el Señor, más cercana, una relación que puede rendir frutos. No solamente en nuestras familias, pero aún en la iglesia. Él dice, haz juicio. Haz juicio, vive justamente, busca la justicia, ámala, deséala. Yo sé que esto cuesta trabajo, ¿sí? Tratar de vivir en justicia cuesta trabajo, hermano. Todo y cada uno de nosotros lo sabemos. No es fácil. No es fácil, quizás cuando estamos en la congregación podemos tener buenos tiempos y podemos tener hermanos provocándonos a no hablar mal, a no pensar mal, a no conducirnos mal. Pero ¿qué tal cuando no estamos en la congregación? ¿Qué tal cuando estás en tu trabajo? ¿Qué tal cuando estás en tu negocio? No es lo mismo, ¿verdad? Pero dice Dios que debemos hacer juicio y amar misericordia. Amén. Amar misericordia, hermano. ¿Sabes? Una de las cosas que a veces perdemos de vista es esto, amar misericordia. Tener amor por la misericordia. Que la misericordia sea muy común en nosotros. Sí, yo sé que es bueno hacer, juzgar a la gente y apuntar y poder ver los errores de los demás. Pero, ¿qué tal tener compasión y misericordia? ¿Qué tal conducirnos en ese estilo de vida? Y humillarnos, algo que no es fácil, hermano. Humillarnos delante de Dios. A veces podemos decir, es que sí me humillo, sí soy humilde delante de Dios, pero sabes, tú te puedes responder sinceramente que no eres humilde cuando alguien llega contigo, algún hermano, y tú pones una barrera, ¿sí? Tú dices, no, delante de Dios sí ando en humildad. Sí, yo puedo ser humilde a la voz de Dios, pero sabes, cuando tú no eres humilde a la autoridad en la iglesia, cuando tú no eres humilde a lo que otros están enseñando y diciendo, pues es muy difícil pensar que tú andas en humildad con Dios, porque Dios dice que Él quiere que andemos en humildad unos con los otros. ¿Sí? Todas estas cosas, hermano, es importante. Podemos encontrar la manera de andar junto al Señor a través de la Escritura, y esa es la manera que te dice que hagas. Ahora, yo quiero mencionar esta noche 3 cosas que yo veo que, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué importa que dejemos de nuestro egoísmo? ¿Por qué es importante dejar de pensar que nuestra opinión o lo que nosotros hemos aprendido es mucho mejor que lo que los demás aprenden?
¿Por qué debemos a veces humillarnos y aprender a valorar lo que otros pueden enseñarnos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios que es la voluntad de Dios. La unidad con el Señor es lo que Él quiere. Otra vez, esa pregunta tú la puedes contestar de una manera hacia otra gente que no pueden estar en concierto, no pueden estar en acuerdo, no pueden estar en unanimidad. Pero sabes, tú no puedes estar en unanimidad con el Señor. Tú no puedes estar en desacuerdo con Él. Olvídalo. Si tú estás en desacuerdo con el Señor, hermano, esto te va a acarrear problemas. Esto te va a traer fracasos en tu forma de vivir, en tu forma de hacer. ¿Sí? Es la voluntad de Dios, es por eso que es importante, importa demasiado aún sobre nuestras prioridades. Debe ser importante el estar en acuerdo con el Señor. Hay unos pasajes que nos dejan ver esto. Mira, cuando empezamos, cuando hacemos la obra de Dios, no podemos pensar que podemos alcanzar grandes cosas si Dios no está con nosotros. ¿Sí? Si hombres como Moisés entendieron esto, hermano, déjame decirte, Moisés, después de haber hecho grandes cosas, que Dios le usó para hacer grandes cosas en Egipto, y él se encuentra ya con el pueblo de Israel, y después de un cierto tiempo, él llega a la conclusión y él dice al Señor: si tú no vas con nosotros, aquí quedamos. No hay que continuar un paso más. No hay que ir más adelante si tú no estás entre nosotros. Esto es importante, hermano. Es vital para la iglesia. Es vital para nosotros como ministros de la iglesia el poder de veras asegurarnos. No dejarlo como algo sin valor, sino asegurar en nuestra vida que Dios está con nosotros, que estamos en acuerdo, que estamos en la misma sintonía, estamos yendo en la misma dirección con el Señor. Porque sabes, no es difícil lograr grandes cosas, es imposible. Como la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No es difícil, es imposible. Esta cosa es imposible, hermano. Cristo nos los enseñó en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Él dijo: mira, sin mí nada puedes hacer. Sabes, a veces se nos olvida esto. A veces nos olvidamos que de veras esto sí es importante, y a veces queremos actuar según nuestras fuerzas, según nuestros deseos. Y sí son importantes, hermanos, sí es importante poner todo nuestro enfoque, todo nuestro esfuerzo en hacer las cosas. Pero sabes, hay que asegurarnos que el Señor va con nosotros. Esta iglesia, hermano, tiene que asegurar esto: que Dios está entre nosotros, que Dios está dándonos la visión hacia dónde vamos a ir, ¿sí? No queremos estar llegando, no queremos estar haciendo cosas sin tener la mente de Cristo, sin tener el plan que Dios tiene. ¿Sabes, hermano? Sería algo como muy complicado, ¿no? Dice que es en vano. La Biblia nos habla acerca de en vano es eso. Pero sabes, cuando nosotros tenemos presente que esto es la voluntad de Dios, cuando tú sabes que es la voluntad de Dios,
Hace un tiempo leí un libro acerca de eso y el cuestionamiento es que muchas veces dice, nos pasamos preguntando qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas, qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas, como si Dios no nos lo hubiera mostrado en su palabra, ¿verdad? ¿Qué es la voluntad de Dios en nuestra vida para la salvación? Que creas en Cristo. ¿Qué es la voluntad de Dios para la iglesia? Que busque a Cristo, que sirva a Cristo. Otra cosa que se me hace muy importante, hermano, la razón de estar buscando y tener presente esto, yo quiero estar en acuerdo con el Señor, es porque dice la Biblia que es algo agradable a Dios. Es algo grato. Cristo dijo en Juan 17 que es algo que Dios quiere, que también nosotros seamos una cosa como Él era con el Padre. ¿Sabes? Si Cristo nos muestra que la unidad que él tenía estando aquí como hombre con el Padre era esencial, ¿cuánto más nosotros debemos pensar que debemos estar unidos a Cristo? ¿Cuánto más tú y yo debemos pensar de esta manera, que si Cristo no está en nuestros planes, en nuestra vida, entonces vamos a fracasar? ¿Sí? Esto es importante, hermano. Es agradable a Dios. ¿Sí? Esto es grato delante de Dios, el que tú y yo estemos buscando el acuerdo con el Señor. Ahora, en esto, hermano, esto no significa que Dios se va a poner en acuerdo con nosotros. Nosotros tenemos que ponernos en acuerdo con Él. ¿Sí? Tenemos que ceder a todas nuestras cosas para estar en acuerdo con el Señor. Es agradable. Dice ahí en el libro de Salmo 133. Vamos a leer ese salmo, es muy pequeño. Es un salmo que nos gusta mucho y habla acerca de la unidad en la iglesia, pero es algo que Dios quiere en nosotros con Él también. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es bueno y es delicioso. Hermano, cuando nosotros debemos congregar aquí, cuando llegamos aquí al parque para congregarnos, debe ser algo bueno. ¿Sí? No debe ser algo cansado, no debe ser algo que llegamos aquí cansados y sin deseos de estar aquí. Debemos pensar que es algo bueno, es algo delicioso, dice. Amén. Me gusta a veces porque la Biblia usa palabras que podemos usar en otras cosas y a veces nos olvidamos que esto también es lo que Dios quiere que sintamos en cosas tan importantes como la unidad de la iglesia, como cuando habitamos juntos. Si tú puedes probar algunas cosas, comidas, no sé, postres, cosas así, y dice, mira, es delicioso esto. Pero a veces no sentimos la misma cosa en la congregación. Y Dios dice aquí su palabra que esto debe ser así, hermano. No debes esperar menos de esto. Dice ahí, más adelante, sigue diciendo, voy a saltar hasta el versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando hay un pueblo unido, hermano, cuando hay una iglesia unida, caminando en la misma dirección, teniendo los mismos deseos, teniendo la misma ambición espiritual, Dios no detiene su bendición.
¿Sabes cuántas veces tú puedes encontrar en la Biblia que Dios, a veces pensamos que Dios no quiere bendecirnos? ¿Sí? Esto he estado yo compartiendo en la iglesia porque también hemos pasado por un tiempo difícil, estamos pasando un tiempo difícil y sabes, a veces nos olvidamos que Dios quiere bendecir, Dios busca, es lo que Dios quiere, hermano. No estamos buscando algo que Dios no quiere. La bendición de la iglesia es algo en el corazón de Dios, es algo que a Dios le agrada y Él quiere hacerlo. ¿Sí? Él hasta una vez dice, mira, pruébame. Hay alimento en mi mesa y pruébame si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y os derramaré sobre vosotros bendición, dice, hasta que sobreabunde. Y aquí dice específicamente, es delicioso, es bueno cuando hay unidad, y también dice, allí envía el Señor bendición. Y específicamente dice vida eterna. Yo creo que está hablando de salvación. Yo creo que, hermano, que está hablando de conversión. Está hablando de almas que vienen para aceptar la misericordia del Señor y poder tener entrada en su reino. Ser salvos. Yo creo que esto debe ser algo de veras en lo que debemos estar trabajando. Debes tú estar trabajando en esto, sabiendo los planes de Dios, buscando que tu vida sea moldeada por la palabra de Dios, que tú estés en sintonía con el Señor. Y déjame decirte, esto va a traer bendición a la iglesia. Queremos una iglesia bendecida, queremos una iglesia que de veras Dios esté entre nosotros. Mira, Cristo dijo, donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy, en medio de ellos. Una iglesia sin el Señor no es iglesia. Por eso Él dice, yo voy a estar ahí en medio de ellos. Hermano, puede faltar alguno de los hermanos algún día a la congregación, pero que no falte el Señor. Que no falte nuestro Dios en la predicación. Que no falte nuestro Señor en los convivios. Que no falte el Señor en esto, hermano. Yo creo que es algo que vale la pena buscar. Yo te digo, no es tan importante, es muy importante, es indispensable para nuestra vida como cristiano. Mira, ¿cuántos cristianos piensan que pueden vivir? Y están viviendo, no solamente piensan que pueden vivir, así viven sin saber la voluntad de Dios en sus vidas. Pueden vivir sin Dios en su noticia. Y así están viviendo y dicen ser cristianos. Quizás deben escuchar lo que el hermano dijo, ¿verdad? Que se examinen si de veras son cristianos o no. Porque el cristiano tiene deseo de Dios. Tiene hambre de su palabra. Quiere a Dios ahí con él, quiere buscar la presencia de Dios, quiere como Moisés decir, Señor, ve con nosotros, anda con nosotros, porque así va a haber éxito, así vamos a tener bendición. Hermano, esa es la pregunta que debemos nosotros estar conscientes de responder, sí, Señor. Es difícil andar dos que no están juntos. Como dije, si una pareja empieza a tener desacuerdo, va a ser muy difícil que permanezcan juntos. Uno de los dos tiene que ceder, ¿sí? Uno de los dos tiene que ceder. A veces decimos, yo sé quién tiene que ceder, ¿verdad? Es fácil pensar que el otro tiene que ceder. Mira, entre nosotros y el Señor sabemos de antemano que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a lo que Él dice, a lo que Él piensa, a lo que Él nos manda. Es la única manera, hermanos. Humildad para andar con nuestro Dios, porque Él quiere que andemos con Él, que caminemos juntos con Él, que de veras podamos lograr el propósito para lo cual fuimos alcanzados, dice la Biblia. Porque
porque tenemos un propósito, hermano. Fuimos alcanzados con un propósito de dar la gloria al Señor Jesucristo y ser bendición a todos aquellos que tú piensas que no necesitan, pero necesitan la bendición de Dios. Amén. Piensa esto, hermano.